invitar también a los varones y a los jóvenes después del servicio, nos acompañan un momentito, ¿verdad? Queremos planear algo bonito. Y a todas las mamás queremos invitarlas el próximo domingo, ¿verdad? Están de manteles largos. Así es que vamos a celebrarlas, aunque ellas no quieran, ¿verdad? Así es que vamos en esta tarde, mis hermanos, vamos a la Escritura. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, 8 al 12. Ya estamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 3, Amén. Versos 8 en adelante, bueno, hasta el 12 solamente. Algunas Biblias tienen título, ¿verdad? Y esta, bueno, dice una buena conciencia. Dice la bendita palabra del Señor así, síganme con su vista. Dice, finalmente, después de todos los consejos que el apóstol le está dando, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos, Padre, por el consejo, Señor, de tu palabra, te damos las gracias. Habla nuestra vida, mi Dios, y ahí donde nos hace falta fuerzas, Señor, para decidir, para también practicar, Señor, lo que llega a nuestros oídos, que penetre hasta nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a atender a tu palabra. Descúbrela, Señor, para nosotros. Nútrenos con ella, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Una y otra vez la palabra del Señor nos está, ¿verdad?, amonestando, nos está exhortando, nos está animando a amarnos unos a otros. Y es que el caso en el que vivimos en estos tiempos, la situación actual en todo el mundo, ¿sabe cuál es la razón principal por la que hay guerras? A veces es por el egoísmo, ¿verdad?, del hombre, pero junto a ello también hay otras cosas en su corazón. Aquellos que quieren ser más fuertes, que quieren tener un liderazgo, un poder, ¿verdad?, y que quieren someter a los más débiles, y todo eso es por causa de la ausencia del amor. No hay comprensión, no hay... Y todo eso, mis hermanos, es en una forma generalizada. Aún los reinos contra reinos, como está escrito en la palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos advirtió acerca de estas cosas que serían el comienzo del fin, donde habrían guerras, rumores de guerra, reinos, nación se levantaría contra otra nación, y todo eso tiene que ver con un enfriamiento del amor, un amor que se ha confundido en estos tiempos. Muchas personas le llaman amor a un tiempo de pasión, a un amor erótico, a un amor atractivo. Y entonces, y el amor verdadero, dice la Escritura, que es sufrido, no es egoísta, no busca lo suyo, ¿verdad? Y entonces podemos entrar un poquito más profundo en lo que es el amor, pero la Biblia siempre nos está animando a que nos amemos unos a otros, porque nuestro diario vivir, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea
en la casa, en el hogar, muchas veces estamos teniendo roces, fricciones, ¿verdad? Por todo aquello que nos está haciendo falta. Amor. Y leímos ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 12, ¿verdad? Donde nos dice acerca de tener una buena conciencia. ¿Y cómo se siente usted cuando tiene algún roce, alguna fricción con alguien? Ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en su casa, ¿verdad? Cuando las fricciones y los problemas a veces son muy fuertes dentro del hogar, el marido sale del trabajo y está buscando una excusa para no querer llegar a la casa. O viceversa, la mujer a veces estando en la casa quiere salir corriendo, ¿verdad? Y a veces, en alguna ocasión yo escuché a mi esposa decir, me gustaría, bueno, no me gustaría, sino que un día, dice, como que quisiera salir corriendo, dijo, y no saber nada, de nada. Y yo le decía, ¿me dejas dirección para enviarte el cheque? Pero es por las situaciones que nos abruman, es por los problemas que a veces que no podemos resolverlos, no podemos tratarlos, ¿verdad? Y es por la falta de comprensión o la falta de amor. Y muchas veces va a suceder aún dentro de la iglesia, aquellos que por ese desamor, porque no sienten ese amor, tanto uno para el otro, porque no lo recibe o porque tampoco está dispuesto a darlo. Entonces a veces quieren huir, se quieren ir de la iglesia. A veces algunos piensan que la solución es moverse de iglesia. Tristemente no es la respuesta. ¿Por qué? Porque todo lugar donde haya seres humanos, mis hermanos, muchas veces no queremos entender que muchas veces no es la gente la problemática, somos nosotros mismos, somos nosotros. Y hemos escuchado a veces expresiones de algunos que dicen, ¿verdad? Bueno, si te va a ir de la iglesia buscando la iglesia perfecta, cuando la encuentre me avisas. O dicen otros, ¿verdad? Cuando la encuentre, ¿verdad? Hasta ese día va a ser la iglesia perfecta porque llegaste tú. Y sucede. Tristemente el ser humano somos así. Cristianos, no cristianos. Por eso la palabra siempre nos está diciendo, ¿verdad? Que seamos sobrios, que insistamos en eso, en que nos amemos unos a otros. Y yo sé que a veces es difícil. No sentimos ese amor, porque somos emocionales, seres sentimentales, ¿verdad? Y pensamos que el amor tiene que ser así cuando el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, ¿cierto? Y nos cuesta trabajo a veces, ¿verdad? Y nos pasamos esa palabra, pero muy apenas, no con ese gusto que nos debiera dar. Entonces, vamos a la escritura, Mateo capítulo 5, verso 43 al 48, el Señor Jesucristo le está diciendo a aquel grupo que los seguía, ¿verdad? Entre ellos estaban sus discípulos y dice que multitudes le seguían. Él subió al monte, se sentó y empezó a hablarles, y en esta ocasión, en Mateo 5, 43, les está diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Y sabe qué? Usted busca eso en la palabra y no está. El Señor Jesucristo está diciendo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ningún momento el Señor Jesucristo está diciendo, escrito está, o está escrito, ¿verdad? O Dios dijo, o Moisés escribió así. No, sino que los fariseos, sino que los doctores de la ley de ese entonces habían interpretado a su manera lo que dice la palabra, porque ellos pedían que la gente se amara unos a otros, pero ellos no estaban dispuestos a amar. Entonces hacían las cosas que trabajaran de manera, tergiversaban la palabra y todo solamente para que funcionara para ellos. ¿Sabe que hay gobiernos que han cambiado cosas en la Constitución para poder hacer mal, para poder robar, para hacer cosas a su beneficio y que no sean perseguidos por ello? Y algo como esto era lo que hacían los fariseos, siendo ellos los políticos, los dirigentes de las naciones, los legisladores, los intérpretes de la ley, los que hacían que funcionaran las leyes en ese entonces, hacían que las cosas funcionaran de alguna manera al beneficio de ellos. Y vemos en esta ocasión, y el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿oísteis que fue dicho? ¿Fue dicho por quién?
Pues por los fariseos, por aquellos que habían interpretado. Ahora, lo primero está bien, amarás a tu prójimo, pero lo de otro, aborrecerás a tu enemigo. Cuando vamos a la escritura, encontramos en Levítico capítulo 19, verso 18, y el Señor está dando el mandamiento que dice, no te vengarás de tu enemigo, no guardarás rencor. Pero en ningún momento está diciendo, vas a aborrecerlo. ¿Me entiende? Entonces, eso sí lo encontramos en la palabra. Y Dios nunca lo dijo de la manera como ellos llegaron a pensar o a tergiversar este pensamiento o este mandamiento. Y entonces, el Señor les dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y qué difícil es esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos enemigos tiene usted? Los hijos de Dios no tenemos enemigos. La gente nos puede llegar a considerar enemigos, pero los hijos de Dios no debemos de tener enemigos, porque entonces algo no concuerda con nosotros, porque la Escritura nos dice que debemos amar a nuestro enemigo. Y escuche bien, otra vez, esto no incluye al enemigo, al diablo, ¿ok? Al diablo tenemos que resistirlo. Y sabe que muchas veces yo he escuchado de personas que dicen, oiga, dice, esta señora dice que es cristiana, es mi vecina, dice, siempre me invita a la iglesia y todo ello. Digo, pero enfrente de uno a veces llega el hijo, ¿verdad? Y empieza a decirle, ¿verdad? Te reprendo, Satanás. Por sus acciones, por sus actitudes, ¿verdad? Tampoco. El esposo no es el diablo, que a veces se deja manipular, eso es diferente. Hay que amarlo. A la esposa hay que amarla. Yo sé que a veces también pierde el control, pero hay que amarla. Y si pierde el control es porque algo lo estamos haciendo bien. Y escuche bien, porque a veces, tanto en el hogar como en el trabajo, aún en la iglesia, a veces pensamos que, el esposo es el diablo. No, o la esposa. En una ocasión, le estaba dando raite a un compañero de trabajo. Y le dimos a otro más, ¿verdad?, que venía con nosotros, porque su carro se lo habían robado. Entonces lo trajimos. ¿Dónde está? ¿A dónde te llevamos? Dijo, no, ahí en el casino, ahí está mi esposa. Y llegamos ahí, ¿verdad? Y dijo, no sé cómo, dijo, pero voy a terminar teniendo la culpa yo, dijo el señor ¿verdad? Y venía como muy nervioso, ¿verdad? Pues ya se imaginarán el carácter de la esposa, yo creo, ¿verdad? Porque pues él era muy nervioso. Y un hombre ya grande, maduro, ¿verdad? Y yo le decía, tranquilo, ¿verdad? Que pues, ¿cómo? En el casino hay cámaras, ¿verdad? Todo se puede investigar. Y entonces, el asunto es que cuando llegamos ahí, antes de que se bajara, empieza aquella señora a decirle, ¿verdad? Acá, allá, y por ti, por acá, y más para allá. Y entonces, en cuanto se bajó aquel señor, el otro muchacho que venía conmigo me dice, písele, Daniel, dijo, porque yo creí que el diablo era hombre. Dijo, pero es mujer, dijo, dele, vamos. Solamente, ¿verdad?, para que despierte poquito. Hermanos, no es así. Ni la esposa, ni el esposo. Lo que pasa es que todos tenemos un enemigo en común y que muchas veces nosotros equivocadamente asumimos. Y en vez de unir nuestras fuerzas para pelear contra el verdadero enemigo, es precisamente lo que el enemigo quiere, que entre nosotros nos estemos peleando. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Porque a qué vino el enemigo? Capítulo 10, verso 10 de Juan, el Señor dice que el enemigo solamente vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Ese es el propósito.
dentro de la sociedad. Por eso la gente se pelea unos con otros, ¿verdad? Y es así como el amor se va enfriando, y el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Advirtiéndonos de todo lo que sucedería, y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, ¿verdad? Y tristemente muchas veces pueblo de Dios cae en ese segmento. Y dice la Escritura: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Puede usted bendecir a los que lo maldicen? Respire profundamente, cuente hasta 100, ¿verdad? Y aprenda más de la palabra para que tenga más fuerzas, porque a veces se hace mucha falta. Por nuestras fuerzas, mis hermanos, no podemos. Cuando una persona ha sido abusada, ha sido violada, cuando una persona le han matado a su hijo y tiene al asesino enfrente, o sea, cuando han pasado cosas así tan terribles, ¿verdad? Cuando hay personas que lo único que expresan para ustedes es no sé, rencor, odio y tantas cosas, ¿verdad? Que lo hacen a usted sentirse a lo mejor mal, y que usted, en vez de recibir, bueno, pues se lo están diciendo, ¿verdad? Y usted puede decir: que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y qué difícil es que ese Dios te bendiga salga desde aquí del corazón, porque como sabemos que debemos de ser, salen de nuestros labios, pero tiene que ser de aquí, de adentro. Y dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo es nuestra oración? Señor, que descienda fuego, un rayo, y que los... ¿No? En una ocasión, dos de sus discípulos le dice al Señor: Señor, pidamos, ¿verdad?, que fuego del cielo y que se los ejecute. Hermanos, si ese juicio es el que pidiéramos para otros, sería el mismo juicio que estuviéramos pidiendo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros somos merecedores de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de su amor infinito por nosotros. No somos merecedores, ninguno. Y sigue diciendo, ¿verdad? Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si actuamos de la otra manera, entonces hijos de quién somos, o demostramos ser. Qué feo, ¿no? Se escucha mal. Se escucha muy mal. Pero si nosotros maldecimos, deseamos mal por alguien, entonces estamos siendo usados de él, por el enemigo. Porque eso es lo que el enemigo quiere: que la humanidad se separe, se odien, se peleen unos con otros. Eso es el propósito principal del enemigo. Entonces, porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y muchos hemos caído en eso, ¿no es cierto? Ay, este hermano cumplió años, le voy a dar un regalo, porque cada vez que yo cumplo años también me llega un buen regalo, ¿verdad? Y nos damos ahí, ¿verdad?, unos a los otros. Pero ¿qué recompensa hay? Dice la Escritura: amas a los que te aman. ¿Y qué más? Tenemos que amar a aquellos, aún a los que no nos aman. Y no quiero decir que los que nos aman, ¿verdad?, vamos a hacerlos a un ladito. No. Usted ya me ama, así es que ya, suficiente con ello. Déjenme guardar este amor para los otros. No, tenemos que amar. Y ahí es donde está, ¿verdad?, lo complicado. Y cuando nosotros no podemos, mis hermanos, tenemos que pensar en aquel que todo lo dio.
que todo lo dio. Y cantábamos ahorita, ¿verdad? Sobre todo poder, ¿verdad? En la cruz Él murió por amor. ¿Merecíamos? No, sin embargo Él lo hizo por amor. ¿Se ha sacrificado usted por su enemigo? O bueno, por el que, ¿verdad?, lo considera enemigo a usted, por aquel que usted siente que no debería amarlo, pero tiene que amarlo. Cuando tiene una necesidad, que se rasque con sus propias uñas, que sepa lo que se siente. Está en necesidad, quiere raite, ojalá se le hubiera descompuesto el carro más lejos, para que camine más. Qué feo pensar así, ¿no es cierto? Pero qué lindo y qué satisfactorio es cuando podemos romper esas barreras, brincarlas, cruzarlas o como sea, pero poder acercarnos y decirle, te ayudo, te echo la mano, ¿verdad? Y no te sientas mal por ello, ¿verdad? Yo quiero hacerlo, yo siento hacerlo y lo hago con todo mi corazón. Hermanos, la Biblia dice que cuando aquel que nos considera enemigo, dice que le damos de comer cuando tiene hambre, le damos de beber cuando tiene sed, le hacemos el bien aunque nos siga haciendo mal, ¿verdad? Y va a pensar mal de nosotros, no importa. Yo tengo compañeros que ya llevo 2 años ahí y siempre tienen, ¿verdad? Ahí andan renegando y a veces lo quieren poner a uno al nivel de ellos. Siempre, y a pesar, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Uno de buena gente, porque la Biblia nos manda a hacer eso, ser buenos. Yo sé que está acá sudando y echándole, y yo tengo oportunidad, voy y le traigo una agüita, ¿verdad? Ándele, refresquese, te ayudo, ¿en qué? Te echo la mano, ¿verdad? Cosas así, ¿sabe? Esa persona que no me apreciaba tanto y que por ser a lo mejor cristiano, cuando se enteró que era pastor, pues más, ¿verdad? Te comes a las borregas y que no sé qué tanto, y empieza a decir cosas así, ¿verdad? Hablar mal, y entonces, y en público, así, enfrente de todos los demás, ¿verdad? Y entonces, yo no digo nada, pero llega el momento en el que tienen que agachar la cabeza, porque no se les paga mal por mal, ni estoy tratándole de explicar que está mal en lo que piensa, de cómo lo piensa, y muchas veces me dice, ustedes son unos sectarios, y trata de tener sus argumentos, y le dije, cuando tengas deseos y cuando realmente quieras escuchar, yo puedo hablar, pero tú lo que quieres es solamente tener como un tipo de confrontación y que tus argumentos ganen. Así no podemos hablar. Lo siento mucho, pero cuando realmente quieras una explicación, yo te lo puedo dar, y con mucho gusto. Y entonces nos hemos ganado un poco de respeto por causa de eso, porque no hemos pagado como nos han pagado, no hemos hecho como nos han hecho, sino que hemos hecho lo contrario. Tratamos de compartir a veces el alimento que siempre, ¿verdad?, no nos los ha recibido, pero tratamos y seguimos tratando. Y entonces es lo que tenemos que hacer. Aún con aquellos que dicen que te ultrajan, aquellos que están siempre cometiendo algún tipo de injusticia contigo. Y luego sigue diciendo la Escritura, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, dice, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos son mandamientos de amar. 4 mandamientos para amar que quiero explicar en esta tarde, y explicamos lo del amar a aquellos que se consideran enemigos de nosotros. ¿Cómo nos conseguimos esas personas? ¿Cómo las conseguimos? ¿Sabe usted que hay personas que simplemente ya nomás por el hecho de que nos conozcan ya les caemos mal? Nunca nos hemos visto antes
pero desde que nos vemos como parecemos imán, pero al revés, ¿verdad? ¿Usted ha probado dos imanes? Un imán, ¿verdad? Los imanes tienen un lado donde se atraen. Despéguelos y trátelos de unirlos, pero ahora de la otra contraparte. ¿Y qué es lo que hacen? Y hasta que se voltean y se jaman. Muchas veces hay personas que con el simple hecho de verlos caen mal. Le platico hace tiempo, ¿verdad? Les platiqué una experiencia. Yo llegué a tener un vecino que cuando llegamos a ese vecindario, por 7 meses, hermanos, 6 o 7 meses, siempre que pasaba, ¿verdad? Vivía ahí enfrente, pero cuando pasaba en su carro, en su pick-up, y yo estaba ahí afuera, estaba al pendiente, dije, ahorita que voltee, y nunca volteé así. No había tráfico, por eso era una callecita privada, así es que no. Hasta que llegó el momento, y un día, cortando el zacate de la vecina, hasta muy buena persona, excelente, el señor, pero al parecer no le gustábamos los mexicanos. Un día viene cortando el zacate de la vecina, y él venía de frente, yo estoy agachado ahí poniéndole unos, porque a mi esposa le gustan los rosales, ¿verdad? Él estaba poniendo un rosal, y entonces en eso que levanto mi vista y él me está viendo, y levanto la mano y lo saludo, y él me saluda, y al rato nos ponemos a platicar. Después de 7 meses de haber llegado ahí enfrente de su casa, terminamos siendo los mejores amigos, el ángel que Dios tenía preparado para alguna otra situación que se le presentaría a su hijo, porque eso es lo que fue. En su momento fue una gran bendición, y yo veía a veces cómo él hablaba despectivamente, ¿verdad? Y entonces yo me sentía mal, porque pues yo soy de hispano. Entonces le decía, nunca me atreví a decirle, ¿tienes algo contra los mexicanos? Pues desquítate conmigo. ¿Ah? Los hispanos. Pero nos llegó a apreciar tanto. Y yo creo que a través de lo que conoció, de lo que sabía que hacíamos, yo creo que el Señor obró y trabajó. Yo llegué a conocerlo, nuestras familias y todo ello, de tal manera que yo creo que cambió un poco la impresión que tenía acerca de nosotros los hispanos. Yo, qué triste que a veces tienen que generalizar, ¿verdad? Porque a alguien le quedó mal, o porque han visto algo, alguna actitud en alguno, y piensan que todos son iguales. Pero hay personas que con un simple ver, ay, esta persona siento que me va a caer, qué sentimientos, ¿no? Tan equivocados que a veces tenemos. Conozcamos a las personas, démonos la oportunidad de poder acercarnos. Los hijos de Dios debemos ser amables, los hijos de Dios debemos estar siempre dispuestos a tener paz entre todos, para poder comunicar precisamente ese evangelio de paz que el Señor nos mandó a hacer. Si no, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Amar a los que te aman, bueno, qué fácil, ¿verdad? Sencillo. Juan capítulo 13, verso 34, el Señor les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice el verso 35 de Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, hay iglesias, a mí me ha tocado estar en algunas, yo espero que esta no sea así, ¿verdad? Porque a veces uno tiene la ceguera de taller, ¿verdad? Podemos ver el mal de otros, pero no vemos el mal de nosotros, dicen por ahí, ¿verdad? La zorra no se ve la cola. Me ha tocado, me tocó en el pasado estar en algunas iglesias donde sí, entre ellos se amaban y todo muy bien, ¿verdad?
Pero cuando yo decidí salirme de ahí, haga de cuenta que hey, tú ya te perdiste. No, no. Si fuiste, ¿verdad? Pues ya no eres. Se acabó. Nosotros aquí, pero tú ya no entras en este círculo. ¡Qué triste! En la familia a veces pasa también, ¿verdad? En algunas, ¿verdad? No, aquí no pasa eso. En el trabajo, muchas veces también esas segregaciones, ¿verdad? Entonces, hay quienes hacen su propio grupo y entre ellos, ¿verdad? Y hasta aún en las escuelas hay grupitos, ¿verdad? Que se visten de alguna manera, agarran una onda todos juntos, ¿verdad? Y el que no anda en la onda, pues no entra dentro de la bolita. Entonces, todas esas cosas han sucedido, pasan, y qué triste, ¿verdad? Que hay grupos que solamente entre ellos. Es fácil amarnos entre nosotros porque el Señor nos mandó a amarnos, pero también dice que tenemos que amar a todos, a los de allá afuera, aún aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que nos tratan en una forma despectiva, con altanería, etcétera, ¿verdad? Tenemos que aprender a amarlos, vamos a considerarlos que esa es la personalidad que tienen, ese es el carácter que han forjado, pero que ese carácter puede ser transformado cuando llegue la luz de Cristo a sus vidas. ¿Y cómo va a llegar? Pues a través de nosotros, hermanos. ¿De quién más? Amén. Los veo muy calladitos, muy seriecitos. Juan capítulo 15, verso 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego dice el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice el Señor a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si no es amigo, ¿qué es? Si hacemos lo que Él nos manda, dice que somos su amigo. Y si no obedecemos, no somos amigos. Qué rebelde, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios es tan clara. Y lo que yo pienso a veces es que cuando tengo que resolver algunos conflictos, conmigo, con mi esposa o con alguna familia en la iglesia o aún en el trabajo, le digo, pienso de esta manera: qué cortita es la vida como para vivir así. Ahora, el hecho de que no estemos de acuerdo en algo, eso no quiere decir que seamos enemigos. ¿Me entienden? No tenemos por qué no amarnos. ¿A usted le gustan los frijoles? A mí no. Yo no sé qué son esos. Y no tenemos que enojarnos por ello. No tenemos que molestarnos. Ay, qué piqui. Pues lo que sea, ¿verdad? Qué delicado. Hay quienes no comen aguacate. Pues sí, pero por la razón de que pues, son alérgicos a ello. Sí, es cierto. Hay personas que son alérgicas al... No tiene que enojarse por ello, ¿verdad? Usted pide su hamburguesa y no le... o su torta, ¿verdad? Las tortas son las que... y no le ponga aguacate, por favor. Ay, qué delicado. Si no engorda. No es por eso, ¿verdad? Tiene sus razones y nadie tiene que molestarse por ello. Entonces, el amar a los hermanos honra a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando dice que debemos amarnos. Y en este amar a nuestro hermano, 1 de Juan 4:20 dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Hay algo en su corazón que a lo mejor con lo que usted lucha todavía, con algún familiar, algún hermano, su esposa o algo?
que a lo mejor no puede pasar, ¿verdad? De ahí. La Biblia dice que si decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Amemos también a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y ahora queda claro, ¿verdad? Que hay dos cosas que no debemos amar, y es el mundo y las cosas del mundo. Esas cosas deben quedar descartadas para nosotros. Vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a amar a la gente, pero no lo que ellos hacen, ¿ok? Porque este es el problema. A veces hay gente que nos acusa, nosotros los creyentes, los cristianos, ¿verdad? Nos acusan de que nosotros somos, nosotros los rechazamos, nosotros no los amamos, ¿verdad? No. Si Dios los ama, ¿quiénes somos nosotros para no amarlos? Si Dios los puede transformar y los perdona, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? ¿Me entiende? Ahora, que Dios no ame lo que hacen, por supuesto que no. Por eso Dios estableció sus leyes, sus reglas, y en las cartas de Corinto vemos al apóstol Pablo cómo le está diciendo a aquellos que antes habían sido afeminados, aquellos que echaban con varones, aquellos que eran fornicarios, adúlteros y un montón de cosas, ¿verdad? Una lista grande ahí de todos los pecados que está enlistando el apóstol Pablo, que a lo mejor en ese momento le faltaron otros que agregar, ¿verdad? Pero le dice, esto es lo que vosotros erais antes, pero ahora, dice, habéis sido comprados, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dice, lavados por la sangre de Jesucristo. Nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Ya estoy por terminar. Debemos amar de tres formas o de tres maneras. ¿Cómo? Debemos amar con fervor. La Biblia nos dice, ¿verdad? En primera de Pedro 1:22 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Entrañable, mis hermanos, una palabra muy parecido al fervor, que quiere decir un interés grande, algo que se hace con pasión, algo que es un afecto de cariño muy íntimo, muy profundo, y que es auténtico, no es una farsa, que es genuino, que es auténtico. De esa manera nos manda la Escritura que debemos amar cuando dice esa palabra entrañablemente. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? No decían, yo te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Como cuando conocemos por primera vez a la dama y andamos quedando bien, con todo mi corazón. En la cultura allá, ¿verdad? Ellos usaban las entrañas. Yo te amo desde mis entrañas. Para nosotros se escucha raro eso, ¿verdad? Por eso la palabra dice entrañablemente, con pasión, con profundidad, con todo nosotros, ¿verdad? A nuestro lenguaje, con todo nuestro corazón. Con pureza, dice el apóstol Pedro, entrañablemente amaos unos a otros de corazón puro. Un corazón que no tiene contaminación de resentimiento, que no tiene contaminación de malicia, de malos deseos, de malos pensamientos, etcétera. Porque somos dados a pensar mal, ¿verdad? A veces, a malinterpretar las cosas. 3, como hermanos. La Escritura, ahí donde comenzamos finalmente, es ser todos de un mismo sentir. ¿Será que podemos sentir lo mismo? Qué difícil, ¿no es cierto? Y no se trata de sentir lo mismo, ¿verdad? ¿A usted qué le duele? Le duelen las rodillas. Pues no todos vamos a tener ese dolor, ¿verdad? No está hablando de ese sentir, de ese sentimiento físico, sino está hablando de ese sentimiento interno. Amén. Que seamos de ese mismo sentir,
que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, quiere decir como hermanos de sangre y de carne. Al final de cuentas somos hijos, somos hermanos de sangre. Amén. Porque hemos sido comprados por la misma sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Hemos sido limpiados por la misma sangre. Entonces, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, y esta me la pagas, ¿verdad? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y continúa diciendo, ¿verdad? Proverbios, salmos del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro las incluye aquí, ¿verdad? Parte de las escrituras para reforzar la profecía o la palabra que él está, o el consejo que le está dando a estos hermanos. Dice, porque el que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos. ¿Cuántos quieren amar la vida, mis hermanos? ¿Cuántos aman la vida? Y cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida que pasamos aquí y de la eternidad también, ¿verdad? Y yo creo que todos queremos tener buena vida. ¿Por qué trabajamos? Para tener una buena vida. ¿Por qué ahorramos? ¿Verdad? Porque en el futuro, cuando ya no pueda trabajar, queremos tener para seguir teniendo una buena vida. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor dice que está contra todos aquellos que hacen el mal. Pregunto, ¿cómo ama usted? Esta mañana en la escuela dominical hablamos, ¿verdad? En la introducción de nuestra literatura guía que seguimos, decía que el amor y la fe, el amor y el perdón, dice que es una moneda, ¿verdad?, de las dos caras. El que perdona es porque ama, y el que ama está dispuesto a perdonar o debe perdonar, porque una con la cosa o con la otra van juntas. Sin amor no hay perdón, y sin perdón pues no hay amor. Si no ama, entonces no ama a Dios. ¿Por qué? Porque la manera de demostrar que le amamos es guardando sus mandamientos, es amando aún aquellos que nos hacen daño. Ama, teme, obedece a Dios, está dispuesto a amar, y a lo mejor no sabe cómo, porque muchas veces nos preguntamos, es que no sé cómo perdonar, es que no sé cómo hacerle, ya no sé cómo, ¿verdad? Cuando no está en nuestras fuerzas, entonces debemos pedirle al Señor que Él venga a nuestra vida y que transforme esa ausencia de amor, porque a veces exigimos, queremos ser amados, pero no estamos dispuestos a dar amor. Dios es amor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por ese amor tan grande, inmerecido, Señor. Nosotros no lo merecemos, ni tu misericordia, ni tu perdón, absolutamente nada merecemos. Tú siendo el dueño, Señor, de la vida, nos has dado vida a través de tu Hijo Jesucristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, para que Él, al resucitar, venciendo la muerte, nos diera la victoria también a nosotros. Te damos muchas gracias, mi Dios amado. No hay forma de cómo nosotros podamos pagar lo que tú has hecho con nosotros. Solamente podemos, Señor, darte obediencia.
Y permite que nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, siempre llegue a ti a través de esa obediencia. Perdónanos por todas las veces, Señor, que no hemos estado dispuestos a pasar por alto o a perdonar, Señor, aquellos agravios, aquellas ofensas que nos han hecho. Señor, y cuando en tu palabra encontramos que debemos amar porque es un mandamiento tuyo y que debemos, Señor, ser perfectos como tú eres perfecto en ese amor, y nos encontramos faltos, te suplicamos, Señor, que nos perdones porque quizás en nuestra actitud, por no saber cómo amar, hemos ofendido cada vez más, haciendo lo contrario de lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos, Señor. Ayúdanos y haznos, Señor, nuevas criaturas. Pásanos por alto, Señor, las veces que hemos dañado a nuestros hermanos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro señalamiento, sabiendo, Señor, que el comportamiento de algunos si quizá nos ha dañado, pero tu palabra nos dice que tenemos que perdonarlos y tenemos que amarlos. El juez perfecto eres tú y no nosotros. No nos has dado en ningún momento la autoridad para ser jueces de aquellos que nos han dañado. Y por lo mismo, Señor, perdónanos si en algún momento hemos deseado cosas malas, Señor, para ellos. Pues tu palabra, Señor, nos manda que amemos aún aquellos que nos consideran sus enemigos. Purifica, Señor, nuestros corazones en esta tarde, dando la libertad, Señor, de poder participar de tu mesa, de este tiempo y de este momento tan solemne que tendremos, en obediencia, Señor, a esa ordenanza para tu iglesia. Perdónanos una vez más, Señor. Quita de nosotros toda transgresión, Señor, a tus mandamientos, y perdónanos. Y no nos cansamos, Señor, de pedirte perdón porque te hemos ofendido muchas veces. Hemos estado alejados o vacíos, Señor, de tal manera que ha escaseado el amor en nosotros, que le hemos dado lugar más a la maldad. Pero en esta tarde te suplicamos para que llenes nuestra vida, nuestra vasija, estas vasijas de barro, Señor amado, para darte la honra y la gloria. Permítenos, Señor, poder levantarnos y vencer, Señor, ese pecado, esa maldad, y poder salir de este lugar cuando ya nos marchemos de aquí, Señor, con una limpia conciencia, con un corazón puro, con esa satisfacción, Señor, de haber hecho lo que a ti te agrada, de haber obedecido tus mandamientos. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús.